en un video. A ver. Cuando habló de accidentes de trabajo y enfermedades, habló sobre la huelga, Bien, ok. como enmarcado en, en donde el trabajador está como liberado de prestar su trabajo, pero al mismo tiempo no le pagan. Ok, está bien. El derecho a huelga implica el derecho que yo puedo tener, si la huelga es convocada por un sindicato, un gremio, a no asistir al trabajo, no me pagan el día de trabajo, no me pagan el día de trabajo, pero no puedo sufrir sanciones por haber adherido a la huelga. No me pueden sancionar, no me pueden trasladar, no me pueden despedir. ¿Sí? O sea, ¿se entiende la diferencia? El derecho a huelga no es derecho a salario si hice huelga. Profe, Sí, me parece que ahí hace una diferencia en si la huelga es por pedir aumento de salario o por si no pagan, como que es distinto, no me acuerdo bien cuál era la diferencia, pero es distinto, ¿o no? sí, habría alguna diferencia, pero al nivel que estamos a 48 horas del examen, yo me quedaría con esta idea. Claro, El está derecho a bien. huelga tiene garantía constitucional, puede ser convocada por un gremio, ¿sí? Por un gremio con personería gremial, por eso fíjense la pregunta que les hice ahí, con un gremio por personería gremial, en principio, y no da derecho a salario, pero sí no puede ser ese trabajador sancionado por haber adherido a la huelga. Entonces, en el derecho colectivo, que es el derecho que se ocupa de las relaciones entre el gremio o sindicato y los empleadores, la rama del derecho, que es el derecho colectivo, que se ocupa de la relación entre empleadores y trabajadores representados por un gremio, por un sindicato, tiene como una estructura troncal en nuestro sistema, a partir de la ley 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales, como una división troncal entre el gremio, ¿sí? Con personería gremial, y distintos tipos de gremios o asociaciones que están simplemente inscritos en el Ministerio de Trabajo. Esa diferencia entre gremio con personería gremial y asociación sindical o asociación sindical simplemente inscripta, es importante que la tengan, que la recuerden. ¿Sí? Ay, no entendí. Gremio, con personería gremial, hay solo uno por rama de actividad. ¿Sí? Esa personería gremial nos da el derecho, al gremio que tiene la personería gremial, nos da el derecho a convocar una huelga, administrar una obra social y firmar un convenio colectivo de trabajo. Las asociaciones de trabajadores simplemente inscritas en el Ministerio de Trabajo no pueden hacer, no tienen esas prerrogativas que tiene el gremio, que es uno solo por rama de actividad, reconocido por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Profe, ¿podés poner un ejemplo de esto? Porque a mí siempre se me hace lío con los gremios. Por ¿Quién ejemplo, convoca? No sé, son 500 gremios, no entiendo nada. no, por ejemplo, hay una situación bastante conocida. Ustedes han escuchado hablar de los metrodelegados. Sí, Los trabajadores del subte tienen una asociación profesional, un sindicato, una asociación gremial, que está dentro de la UTA, de la Unión Tranviarios Automotor. Los metrodelegados se quieren constituir como gremio, es decir, quieren tener la personería gremial, pero no la tiene la UTA, porque es Unión Tranviarios Automotor, o sea, todo lo que transporta, que vaya, digamos, por, ¿cómo decirlo?, mecanismos determinados, va a ser representación gremial de la UTA, de la Unión Tranviarios Automotor. Entonces, los metrodelegados, fíjense ustedes que, por ejemplo,
Por lo general, las medidas de protesta que hacen son levantar los molinetes, retrasar las formaciones, pero no pueden parar los metrodelegados solos, porque esa huelga sería ilegal. La huelga solo la puede convocar la UTA, el sindicato que los agrupa, que tiene personería gremial. ¿Se ve la diferencia? Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes tienen en una determinada... ahora hay bastante también, mucho con esto de ciertas diferencias que hay con los... ¿vieron lo de Mercado Libre y Moyano? Bueno, Mercado Libre firmó un convenio colectivo con un sindicato, que es el sindicato de trabajadores de carga y descarga, para los depósitos de Mercado Libre. Moyano dice, bueno, en realidad cargan y descargan, pero usan un camión. Entonces son camioneros, dice Moyano. Bueno, ahí hay una disputa entre dos gremios. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? O sea, carga y descarga tiene su convenio y firmó con un empleador. Moyano quiere ocupar ese lugar. Ahí hay dos gremios disputándose. ¿Se ve la diferencia? Pero los de carga y descarga quieren ser de Moyano. No, al para contrario. que no los... No, quieren seguir siendo de carga y descarga. Entonces, por eso Moyano les bloquea la salida a los de Mercado Libre. Es muy ventajoso el convenio que firmó Mercado Libre con el sindicato de carga y descarga. Muy ventajoso. Bien. Profe, Sí. ¿y las asociaciones simplemente inscriptas entonces no tienen un peso de representatividad para los trabajadores? Lo sí, tienen, no me queda eso. lo tienen, pero en mucho menor medida que el sindicato con personería gremial. No van a poder manejar una obra social, no van a poder firmar un convenio colectivo de trabajo. Sí podrán decir, no, nosotros queremos que este trabajo se haga de esta manera porque representamos a los trabajadores, bárbaro. Pero si el gremio no les toma ese reclamo no se convierte en una potestad para negociar. ¿Se ve la diferencia? Incluso también, por ejemplo, ustedes saben que los gremios cobran una cuota sindical. El gremio con personería gremial, el gremio, digamos, 100% gremio, puede descontar esa cuota sindical del recibo de sueldo. En cambio, las asociaciones simplemente inscritas pueden cobrar, pero tienen que encargarse de cobrar ellas por ellas mismas. No pueden retener directamente de las remuneraciones el valor de esa cuota sindical. ¿Sí? Y, por ejemplo, la CTA y todo eso, ¿qué sería? Sin ánimo de complicar, en el derecho colectivo, ¿sí? Dijimos, en la rama del derecho que se ocupa de las relaciones entre empleadores y trabajadores representados por un sindicato, hay gremios de primer nivel, gremios de segundo nivel y gremios de tercer nivel. La CTA sería como una especie de sindicato de sindicatos, entonces no está en el primer nivel, está en el tercer nivel. Es como la Confederación General del Trabajo, ¿sí? No son sindicatos de primera línea, no afilian trabajadores directamente, afilian sindicatos. Esa sería la diferencia. ¿Es como la CGT? Exactamente. Lo que pasa es que la CGT, como tiene personería gremial, puede convocar un paro. La CTA, para convocar al paro, lo tienen que convocar los sindicatos que participan de ella. Porque la CTA no tiene personería gremial. Como la tienen los sindicatos que forman parte de ella, la huelga la convocan los distintos sindicatos. ¿Qué pasaría si el trabajador adhiere a una huelga que no es legal, que no ha sido convocada por el sindicato que lo representa? Podría ser sancionado. Por ejemplo, amonestado por faltar. Además del descuento, podría ser sancionado. Por eso vieron que a veces se dice, el gobierno va a dictar la conciliación obligatoria en tal conflicto gremial. ¿Por qué el gremio la acata? Porque si le dictan la conciliación obligatoria y no la acata, o sea, no vuelve a trabajar,
está exponiendo a sus trabajadores a ser sancionados. ¿Sí? La conciliación obligatoria es un recurso administrativo que tiene el Estado para retrotraer la situación y decir, bueno, no, a ver, ni vos empleador despidas, por ejemplo, ni vos gremio hagas huelga, vamos a sentarnos a conversar todos desde la situación original a ver si podemos llegar a un acuerdo. ¿Sí? Bueno, no, yo quería ver es un poquito de sindicatos porque vi que había un par de preguntas vinculadas con sindicatos dentro de las preguntas que les pueden tocar. Bien, ¿dudas de ustedes? ¿Preguntas? ¿Quieren que yo les pregunte? ¿Cómo quieren hacer? Yo tengo un montón de preguntas. Arrancá con la más fácil, a ver, mirá si justo no te puedo... Arrancá con la más fácil y después seguimos con las más difíciles. Bueno, lo del contrato por tiempo parcial, no entiendo bien eso de los 2/3, no lo entiendo. El contrato de tiempo parcial es un contrato indeterminado, pero que no trabaja ese trabajador o trabajadora el 100% de las horas que están establecidas. Trabaja hasta 2/3 de las horas. Entonces, trabaja hasta 2/3 de las horas y cobra 2/3 de la remuneración. Es esa la diferencia. O sea, en vez de hacer 8 horas como sus compañeros o compañeras, hace 6 horas. Hace 5 horas. Y cobra por esas 5 horas, o 6 horas, obviamente. Eso es, básicamente. Esa también es la diferencia entre el trabajo temporal. En el trabajo temporal trabajarían las 8 horas, pero por un determinado tiempo estipulado. No sé qué es el trabajo temporal, no lo ubico con ese nombre. ¿A qué te referís? ¿De temporada, me decís? Sí. No, el de temporada es un contrato de tiempo indeterminado, pero que se ejecuta en determinados tiempos del año. ¿Sí? Entonces, caso típico, en el verano en la costa, en el invierno donde hay nieve. El contrato de temporada dura todas las horas que dura el contrato normal. Simplemente que ese trabajador está obligado a trabajar y ese empleador está obligado a darle trabajo en determinadas épocas, en determinados tiempos del año. Todos los años el contrato se va a repetir en esa temporada. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? El contrato por tiempo parcial, por ejemplo, sería en un almacén, que a la mañana está trabajando alguien y a la tarde cambia. Exactamente, es uno de los formatos típicos de los negocios de ropa, de los negocios vinculados con el comercio en general. Los empleados de un kiosco, a la mañana hay una persona, a la tarde hay otra persona. Sí, son esos casos. ¿Y las horas extra dónde entran? Las horas extras, digamos, trato de reformularte la pregunta. Si la pregunta era, ¿qué son las horas extras o suplementarias? Sí. Uno podría decir que las horas extras o suplementarias son aquellas extensiones acordadas entre el trabajador y el empleador, en el cual la jornada normal y habitual de 8 horas, por ejemplo, se extiende por alguna determinada situación. Un pico de trabajo, una necesidad de, no sé, por ejemplo, no sé, el traslado de una empresa. O sea, hay muchas situaciones en las cuales trabajador y empleador pueden acordar extender la jornada, y esa extensión de la jornada va a generar el derecho del trabajador de percibir esas horas que se amplía la jornada, esas horas de más, por así decirlo, a un salario
el 50% superior a su hora normal o el 100% superior a su hora normal. Claro, porque en el trabajo, cuando decía como los tipos de jornadas, nosotras no sabíamos si poner las horas extra ahí porque está en todas las horas extra. No, la jornada insalubre Menos no ahí, claro. puede tener horas suplementarias. La jornada, los tipos de jornadas son diurna, nocturna o insalubre. Bien. ¿Sí? La jornada insalubre no admite la extensión de la que habíamos hablado antes cuando vos me preguntabas lo de las horas suplementarias, lo de las horas extras. ¿Y la insalubre tiene que ver con el tipo de trabajo? ¿O cómo? Sí, exactamente. La jornada insalubre tiene que ver con las condiciones en las cuales la prestación del trabajo se hace. O porque hay un mayor riesgo para la salud del trabajador, o porque se hace en espacios confinados. Imagínense, por ejemplo, para darles un ejemplo, en el astillero Río Santiago, acá en Ensenada, hay trabajadores que tienen que meterse adentro de las bodegas del barco, para soldar, para pintar. Entonces, esos trabajos, por el tipo de espacio, de ámbito en el que se dan, son tareas insalubres. Tienen que reducir la cantidad de horas. Eso se llama, en derecho, en recursos humanos, en la materia la llamamos CIMAT, condiciones y medio ambientes de trabajo. Cuando las condiciones y medio ambiente de trabajo, ya sea por la naturaleza del trabajo en sí, o por la naturaleza del espacio donde se hace ese trabajo, la jornada va a ser insalubre para tratar de disminuir la exposición de ese trabajador a esos riesgos. Y después, profe, con clases de jornada laboral, ¿a qué se refiere? Diurna, Porque nocturna. no, porque en el trabajo nos confundíamos con Mai porque como que estaba escrito clases, tipo, entonces pensábamos que era diferente. Lo mismo, exacto, es lo mismo. Jornada hay 3 formas, clases, tipos, maneras, nombres. No hay problema con eso. Listo. Ahí Camila pregunta si los temas que ingresan en el parcial son el trabajo práctico al 7, 8 y 9. Sí, la respuesta es sí. Más los contenidos de clases teóricas compartidos por el doctor Sosa a través de el aula web. El 6 no. No, el 6 lo habíamos visto en el parcial anterior, me parece. ¿De qué tema es el 6? Del sistema, del CIPA. A ver, denme un segundo que me fijo en los temas del parcial. Un segundito. Sí, sistema previsional está dentro de los temas del parcial, así que el trabajo práctico 6, si trata sobre eso, también. Trabajo 6, 7, 8 y 9. Más los contenidos de las clases que compartió el doctor Sosa en estos días a través del aula web. Traten de repasar, de tener en cuenta lo que vimos de las protecciones o el jurídico. Traten de repasar. Ahí está. Bien, Camila, entró una parte del 6. Bueno, la parte que no entró del 6 entonces también va. No, les decía, traten de repasar y de tener en cuenta el capítulo de la Ley de Contrato de Trabajo de protección al trabajo de mujeres, ¿sí? Y el tema de la edad de los chicos para trabajar, 16 años,
14 si son en empresas cuyos propietarios son la familia. Esto ténganlo en cuenta porque es probable que haya varias preguntas sobre esa situación. Profe, una cosa. Creo que del trabajo 6 lo que entraría es lo de enfermedades inculpables y eso, que también habló bastante el profesor en uno de los videos. Bien, sí, enfermedades inculpables hay, eso lo vi porque yo subí un par de preguntas sobre enfermedad inculpable, ¿sí? Ahí tienen que tener en cuenta. Ahora vamos a la pregunta, Cecilia. Ahora, para enfermedad inculpable tienen que tener muy en cuenta la diferencia con qué es lo contrario a una enfermedad o accidente inculpable. Un accidente de trabajo. Exactamente. Una enfermedad profesional o accidente de trabajo. Ahí tienen que tener en cuenta el 212. ¿Cuándo se aplica el 212 para una enfermedad o accidente inculpable? Y en qué caso se aplica para una incapacidad derivada de un accidente o enfermedad vinculada con lo laboral. Acuérdense, para decirlo rápidamente, que cuando el 212 dice que cuando el trabajador tiene una incapacidad laboral total y permanente, más del 66%, la relación laboral se termina y ese trabajador tiene, o trabajadora tiene derecho a una indemnización igual a la indemnización del 247, es decir, igual a la indemnización de despido dividido 2. Esa situación, cuando la incapacidad se haya nacido de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, se va a sumar a las indemnizaciones previstas por el régimen de riesgo de trabajo, ¿sí? O sea que, para decirlo rápido, porque me parece que medio me enredé yo, cuando la incapacidad laboral total y permanente de un trabajador se debe a un accidente de trabajo, además de las indemnizaciones del 212, va a percibir las indemnizaciones y los beneficios de la ley de riesgos de trabajo, ¿sí? Profe, una consulta. Dijo usted que el sindicato podría entrar algo respecto a contrato de trabajo, porque sindicato no dimos tema ni hay bibliografía. Cecilia, yo pregunté eso recién, y alguien de los chicos o de las chicas dijo que hay en un video, el doctor Sosa habló de sindicato, de derecho colectivo. Por eso mencioné el tema. Igual habló muy poquito de eso, de lo de la huelga, como que dijo que eso de los sindicatos con, ¿cómo se llama? Personería jurídica, pueden convocar a huelga, ¿no? Personería gremial. Bueno, gremial. No, pero Emiliana, no es por joder y por insistir en una palabra, pero es sustancial la diferencia. El sindicato, el gremio que tiene personería gremial, tiene muchísimo más que la asociación inscripta que puede tener personería jurídica. Tiene muchísimas más facultades. Bueno, eso dijo. Bien, ok. Sí, la vamos a subir, la vamos a subir. Una pregunta, somos 39, ¿hay o vinimos todos los de nuestra comisión que nunca habíamos venido, o hay gente de otra comisión, no? Bueno. Yo soy de otra comisión, pero porque creí que era el repaso del teórico. No, está bien, no hay problema, bienvenidos, bárbaro, mejor. No hay drama con eso. En la medida en que sea más o menos claro y les sirva, para eso estamos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, la vamos a subir al encuentro que estamos haciendo ahora de Zoom. Lo estamos grabando, sí. Lo vamos a subir. No lo voy a poder subir enseguida de mediodía, porque vaya confesión de parte. Hoy es el cumpleaños de mi ahijado, que cumple 3 años, así que me voy a ir a almorzar a su casa, más allá de que no se pueda. Y voy a subir la videoconferencia luego a la tarde, ¿sí? Va a estar subida en la pantalla de nuestra comisión, lo aclaro. ¿Cuánto dura el periodo de prueba? 3 meses. Exacto, 3 meses. Profe, yo tengo una duda, bueno, un montón. Lo de la OIT. ¿Cómo habla, bonita?
Entra dentro de la Constitución, o sea, es ¿no? Dentro del 75, inciso 22. Pues yo lo contesté mal en el parcial. Mirá, a ver cómo explicártelo. La OIT es un organismo de los que se suele llamar organismo supranacional, porque está como por encima de las naciones. Los convenios que la OIT elabore y que la Argentina ratifique, si son votados por nuestro Congreso e incorporados como tratados internacionales, van a estar alcanzados por la primacía supralegal o primacía constitucional que da el esquema de tratados internacionales de nuestra Constitución. Pero la OIT puede hacer 20 convenios, la Argentina no firma ninguno y no tiene nada que ver con el 75, inciso 22. O sea, yo te lo diría así, la OIT no tanto, lo que importa a los efectos del inciso 22 del artículo 75 es si el tratado que la Argentina firma con la OIT después es ratificado por el Congreso y se le da supremacía constitucional. En el texto de Acuña hay algo particular en lo que debamos centrarnos. Yo eso no lo puedo contestar, porque la idea de los textos es que ustedes lo puedan leer y no plantear como un resumen. Yo creo que en todo caso, en relación a ese texto y en relación a los temas, yo el consejo que les daría es centrémonos en tema, digamos, o sea, usen las preguntas de los trabajos prácticos, y decir, bueno, a ver, no sé, por dar un ejemplo, porque lo tengo acá a mano. Del trabajo práctico 9, ¿qué tengo que tener más o menos claro para estar tranquilo, tranquila? Bueno, tengo que saber lo que es la jornada laboral, tengo que saber lo que es una licencia, tengo que saber por qué se habla de una licencia ordinaria y de una extraordinaria. Es decir, guíense por temas, por cuestiones, ¿cómo llamarlo? Núcleo, en las cuales avanzar. En todo caso, si hay alguna idea del texto de Acuña que quedó medio colgado, difícil, la charlamos, no hay problema. Pero guíense en temas, en cuestiones vinculadas con ciertos temas. Más que todo eso. Profe, ¿puedo hacer una pregunta que igual no es una pregunta de parcial, pero me quedó media dudando? Adelante, sí. En el caso de un trabajo con horas reducidas, 2/3, como usted decía, en el periodo de prueba, ¿constaría por esa cantidad de horas o serían un periodo de prueba de 8 horas como un contrato común? Mira, yo me animaría eso no está establecido expresamente en la ley. Yo me animaría a decirte que en un contrato de tiempo parcial es posible el periodo de prueba. Sí, es posible el periodo de prueba. No habría impedimento para en un contrato a tiempo parcial establecer el periodo de prueba. Lo que pasa es que ahí lo conveniente sería que esté por escrito el periodo de prueba. Que sea pactado por escrito el periodo de prueba. En el de tiempo indeterminado, de jornada completa, de jornada normal, no es necesario escribirlo. Aunque lo escribamos o no lo escribamos, el tiempo, los 3 primeros meses, el contrato de tiempo indeterminado se entiende celebrado a prueba. Lo hayamos dicho, no lo hayamos dicho, lo hayamos escrito, no lo hayamos escrito. ¿Sí? ¿Con cuánto tiempo debe el empleador preavisar que no va a continuar para que el contrato de prueba no se transforme en un contrato de tiempo indeterminado? Es decir, ¿cuánto es el preaviso en un contrato de prueba? ¿30 días? ¿Cómo? 15 días. 15 días. Emiliana pregunta por el convenio 138 de la OIT. Dame un segundo que me fijo si tiene... ¿En qué fecha está? Edad mínima para trabajar. Está ratificado por la Argentina, y por lo tanto tiene
primacía sobre la ley interna. Y vos me preguntabas, sí, está ratificado y tiene primacía sobre la ley interna. No está incorporado al plexo constitucional, por así decirlo. No está incorporado a la Constitución, pero tiene, como está ratificado por Argentina, tiene preeminencia sobre la ley interna, sobre la ley local, sin estar en la Constitución. Claro, porque cuando vimos eso decíamos como que en Argentina era otra la edad de que los adolescentes podían trabajar. Entonces, ¿cuál es la que vale, digamos, si tenemos, adherimos a eso? ¿Qué es lo que rige acá en Argentina? A los efectos de la edad de la ley de contrato de trabajo, pero ambos establecen 16. No sé por qué decís que es diferente. ¿Es la misma edad? Sí, No, sí. yo pensaba que era otra edad, No. no sé por qué. No, ambos establecen 16. Lo que pasa es que en nuestro caso, la ley permite llevar a 14 si se trata de una empresa, si el niño o niña trabaja en una empresa que es familiar, en una explotación propia. Esto es muy común en el campo, chicos. Es decir, fíjense que en el campo es muy común que los chicos de 12, 13, 14 años, no sé, vayan al tambo, le den de comer a los animales, un montón de cosas. Tiene que ver con eso. Una pregunta respecto a eso. Lo de la emancipación también entra, ¿no? Creo que lo nombraba en algún momento, que es hasta 14 años y trabaja, bueno, con la familia o hasta que alcanza la emancipación. Sí, la emancipación es el desprendimiento de lo que antes se llamaba patria potestad, que ahora se llama cuidado personal, de los padres con un menor. Cuando el menor se emancipa, a los efectos legales, llega a los 18 de golpe. Entonces, el menor emancipado va a poder trabajar en lo que quiera, tenga o no tenga permiso de su padre o de su madre. En nuestro sistema, la ley crea una presunción. De 16 a 18, el menor trabaja y, salvo que se exprese lo contrario, se entiende que su papá y su mamá le dan acuerdo para trabajar. Crea una presunción, ¿sí? Si está emancipado, no hay presunción que valga. Lo que decida el menor, aunque los padres no estén de acuerdo, va a hacer lo que sea legal. Bien. ¿Qué diferencia hay entre una licencia ordinaria y una licencia extraordinaria? Que la licencia extraordinaria debe acreditarse mediante certificación. Bien, exactamente esa. ¿Y cuál sería la licencia ordinaria? Las vacaciones. La licencia anual o vacaciones, correcto. Bien. ¿Son pagas las licencias, ya sean ordinarias o extraordinarias? Sí. Bien. La licencia ordinaria requiere cierta cantidad de días de trabajo mínima al año para ser gozada. Sí, creo que es un mínimo de 100 días, puede ser, de días hábiles en el año. No, hay un mínimo, es la mitad de los días laborables del año tienen que haber sido eso. trabajados. La mitad de los días laborables del año. Para decirlo con un ejemplo fácil, alguien que entró a trabajar en abril, al año siguiente va a tener ya 14 días de vacaciones. Alguien que entró a trabajar en octubre va a tener un día cada 20 trabajados de vacaciones. Pregunta, algo complicada. Si el trabajador o trabajadora está haciendo uso del periodo que establece el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Está haciendo uso de los 3, de los 6 o de los 12 meses que da el 208. Esos días
a los efectos de la licencia anual, ¿se consideran trabajados o se consideran no trabajados? Bueno, nos queda, mientras piensan, nos queda un minuto. Nos volvemos a conectar enseguida si se corta, ¿sí? Entramos enseguida con este mismo ID. ¿Se entiende la pregunta? No, te iba a decir eso, ¿la podés volver a formular? Sí, si yo supiera cómo. A ver. ¿Estás preguntando que si se cuentan para los aportes? No. Vieron que ustedes se complican solos y solas. Yo pregunté, periodo del 208, enfermedad o accidente inculpable, derecho a gozar la licencia anual. No mencioné aporte, no mencioné nada. Un trabajador, durante un año, tiene 208 porque tuvo una enfermedad o accidente inculpable relativamente grave. ¿Sí? Ese año que no fue a trabajar, pero que estuvo cubierto con el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿va a tener derecho a licencia anual o no va a tener derecho a licencia anual? Sí. Sí tuvo remuneración. Tuvo trabajo. Lo que pasa es que tuvo exceptuado de ir por una causa, X. Pero a los efectos de la licencia anual, va a tener los 14, los 21, los 28 que le correspondan, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Profe, y ahora yo pregunto que si se cuentan para los aportes. Sí, claro, sí. Bien, bueno, vamos volviendo de a poco. Nos había quedado un poco colgado la situación de si en el periodo del 208 hay aportes y contribuciones. El 208, el trabajador cobra la remuneración de manera normal y habitual por los 3, los 6 o los 12 meses. ¿Se acuerdan que dijimos que normalmente no es necesario ocupar todo el tiempo? Que la gran mayoría, afortunadamente, de las enfermedades o accidentes inculpables son enfermedades o accidentes de muy corta duración, de rápida evolución. Entonces, afortunadamente, la gran mayoría de los casos del 208 no hay que llegar al límite de los 3, de los 6 o de los 12 meses que establece la ley, ¿sí? Entonces, durante la vigencia del 208, el trabajador tiene que pagar sus aportes y el empleador tiene que pagar las contribuciones derivadas de esa relación laboral. Eso se suspende solo cuando del 208 pasamos al 211, que es la reserva de puesto, ¿sí? En la cual solo está la obligación de la obra social. 5 sueldos de 8.500 pesos para acceder. A los efectos jubilatorios, ¿se acuerdan que habíamos dicho que a los efectos jubilatorios uno tenía que tener determinada cantidad de años, 65 por ejemplo, y determinada cantidad de años de aportes, 30? Bueno, el periodo del 211 no van a ser años de aportes a los efectos de esos 30 que tengo que tener para jubilarme. Sí, lo van a hacer el tiempo que haya estado con el 208. ¿Se entendió? No me acuerdo quién preguntaba. Sí, eso está. Recuerden repasar qué es un contrato a plazo fijo, cuánto es el tiempo máximo que dura un contrato a plazo fijo, cuánto es el tiempo máximo que dura un contrato eventual.
Creo que era no más de 5 años, puede ser. Ese es el plazo fijo, Camila, ese es el plazo fijo. No puede durar más de 5 años. Aunque claro. aunque la jurisprudencia ha dicho que 5 años demuestra que no hay situación de excepción, entonces es un contrato de trabajo indeterminado en la práctica. Pero el eventual, ¿cuánto puede durar? Bien, ahí Valentina contesta, hasta que termine el trabajo a realizar. Exactamente. El contrato eventual no tiene un tiempo determinado, esa es precisamente la diferencia con el plazo fijo. Dura lo que dura el evento, el trabajo, para el cual fue contratado el trabajador, y como bien ahí dicen, no hay tiempo específico. ¿Sí? ¿El trabajo eventual es el mismo que se les llama de prestación de servicios o algo así? No te entendí, Karen. De vuelta, por favor. Que si el trabajo eventual es el mismo que se le llama al contrato por prestación de servicios o por mano de obra realizada o algo así. Mira, me parece que ahí estás como mezclando algunas ideas. El trabajador eventual es trabajador, 100% trabajador, como un trabajador a tiempo indeterminado. ¿Sí? Ambos tienen una prestación de servicios en favor del empleador, de ahí la relación de dependencia. Ahora bien, muchas veces confundimos este contrato eventual con las agencias de trabajo eventual, que son como dos cosas distintas. Por lo tanto, la prestación de servicios siempre va a existir en un contrato de trabajo, se llame eventual, se llame plazo fijo, o se llame como se llame. La manera de medir, de pagar que pueda tener ese contrato, sí, podría ser, por ejemplo, por una determinada cantidad de tarea realizada, ¿sí? Pero la prestación va a existir igual siempre, más allá de la denominación que las partes le den. Acuérdense que en la ley de contrato de trabajo dice que más allá del nombre que las partes le den, habrá contrato de trabajo cuando un trabajador se obligue, así. O sea, no importa tanto la denominación, sino importa que el objeto, el contenido de la relación sea laboral. ¿Alguna otra duda o consulta? Yo me quedo un poco mareada con el tema de las edades para trabajar. Si bien un menor de edad puede trabajar en la empresa familiar, todo lo que significa las prestaciones y los aportes jubilatorios y esos empiezan a correr desde ese momento, por ejemplo, o espera la mayoría de edad porque está bajo la custodia potestad de los padres y a partir de los 18 años se empieza a correr ese tiempo de trabajo. No me queda claro eso. Ok, a ver, ¿puede un menor de 16 años, de 15 años, tener aportes previsionales? Sí, puede. Puede, perfectamente. Porque si la ley lo habilita a trabajar, la consecuencia del trabajo van a ser los aportes. Normalmente ese trabajo está remunerado, pero cuando se trata, por ejemplo, de una empresa familiar, de una explotación familiar, está remunerado pero en negro, es decir, ese adolescente, ese niño o niña, por así decirlo, va a recibir una remuneración, pero lo va a hacer de manera directa, lo que podríamos llamar en negro. Pero perfectamente podríamos inscribirlo como una relación laboral y tener aportes, sí, perfectamente. ¿Eso era lo que me preguntabas? Sí, sí, sí. Bien, ok. ¿Qué diferencia hay entre aportes personales y contribuciones patronales? Que uno lo paga el empleador y el otro lo paga el trabajador. Ajá. ¿Cuál y cuál? El primero que nombraste, el trabajador, y el segundo el empleador, me parece. Para que se acuerden,
Aportes personales son del trabajador, porque acuérdense que el trabajador sí o sí tiene que ser una persona física. Entonces, aportes personales son los del trabajador. Contribuciones patronales, lo del empleador. ¿Puede el trabajador decirle a su empleador que no le retenga aportes personales? No. Exactamente. Los aportes personales son obligatorios por ley. Son obligatorios por ley. Profe, ¿a cada jubilación se le desprende una pensión? ¿A cada jubilación le va a corresponder una pensión? No, no necesariamente. Si el trabajador o trabajadora que cobra una jubilación no tiene, en términos de la ley previsional, derechohabientes, cónyuge, pareja formalmente constituida, o hijos menores de edad, o hijos sin importar la edad, pero con una incapacidad, terminada la jubilación se va a terminar la prestación. No va a derivar esa prestación jubilación en una prestación derivada pensión. Una pregunta en relación a las horas suplementarias. La extensión de la jornada, esto de ir más allá de las 8 horas diarias o 48 semanales, ¿puede ser modificada en el contrato de trabajo, en el contrato individual de trabajo? ¿Cómo modificada? No entendí. Ampliada. ¿Pueden el trabajador y el empleador acordar trabajar más horas? Porque el trabajador necesita dinero y dice, mira, buenísimo si me podés contratar y hago horas extras todos los días. Pero hay como un máximo total, ¿o no? Por mes o por semana. Hay un máximo de horas, a las horas extras hay un máximo mensual y un máximo anual. Un máximo mensual y un máximo anual. La respuesta Por día también. Por día es más difícil medirlo porque, por ejemplo, supongamos esto. Ustedes saben que las horas, ahora vuelvo, las horas extras no son obligatorias. Si el trabajador no quiere, no hay horas extras. Ahora bien, supongamos que trabajamos en Berisso, ¿no? En una metalúrgica en Berisso, y hay una amenaza de sudestada. El empleador nos puede decir, quédense que vamos a entrar todas las herramientas de trabajo porque si no la sudestada nos lleva todo. En esos casos el trabajo no puede decirle, no, yo horas suplementarias no hago. Porque cuando hay una razón de fuerza mayor, cierta necesidad de prestar esas horas suplementarias. Entonces puede ser que ese día, producto de la sudestada, vos trabajes muchas más horas que las 8 horas diarias o las 12 que se establecen como límite entre la entrada y la salida. Pero es excepcional, es por una situación de fuerza mayor. A lo que yo iba es lo siguiente, las partes no pueden en el contrato extender la jornada de trabajo. Los límites de la jornada de trabajo son de orden público. Acuérdense esa idea que habíamos visto seguramente en el parcial anterior. Orden público. Ahora bien, si bien el contrato de trabajo individual no puede modificar la cantidad de horas, sí lo podría hacer un convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo sí puede modificar la distribución de horas a lo largo de las jornadas. Pero tiene que ser progresivo. En términos de derechos, ¿o no? No te pueden poner una jornada que sea perjudicial al trabajador, digamos. No, pero lo que yo me refiero es esto, Karen. Por ejemplo, los convenios colectivos de ESMATA y de la UOM, vinculados con las automotrices, tienen que en determinadas épocas del año el trabajador tiene que trabajar más horas y después, en determinadas épocas del año, puede trabajar menos horas.
¿Por qué? Porque tiene que ver con los picos de demanda de la industria. Entonces, el convenio colectivo puede distribuir la cantidad de horas totales, no necesariamente por día, lo puede hacer por mes o lo puede hacer en el año. A eso me refería. ¿Eh? Eso fue criticado en su momento, ya les digo, es la nota típica de los convenios colectivos de trabajo de las automotrices. Fue criticado en su momento por que se acerca a la idea de flexibilización laboral, ¿sí? En esa situación en la cual la proporcionalidad de más trabajo, más derecho, no necesariamente se cumple. Profe, ¿cuánto es el máximo mensual y anual en el caso de extensión de la jornada? Si no me equivoco, no se pueden hacer más de 30 horas mensuales y 200 anuales. Sí, eso tengo anotado yo también. Sí, si alguien lo puede chequear mejor, pero me parece que ese es el esquema. Y de eso hay un decreto, no es que está en, no sé. El decreto es el 484/2000. Está establecido en un decreto que es el 484/2000. Les hago una pregunta yo, para aprovechar el rato. ¿Puede la reformulo. ¿Puede una empresa que es propiedad del Estado, una empresa pública, tener un convenio colectivo de trabajo para sus empleados? Es decir, nosotros sabemos que el empleo público no se rige por la ley de contrato de trabajo. El empleo público no se rige por la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, ¿puede una empresa del Estado, una empresa pública, tener un convenio colectivo de trabajo? Es decir, aplicar la ley de contrato de trabajo con sus trabajadores. Sí, creo que sí. Porque en la ley decía como que salvo que tenga convenio, o sea, que no se aplicaba la LST salvo que tenga convenio, en el empleo público. Perfecto, Emiliana, exactamente. Puede una empresa estatal, una empresa pública, tener uno o dos o más convenios colectivos de trabajo y ser público en cuanto a su constitución, pero al mismo tiempo regular sus relaciones laborales por la ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo de trabajo. Sí, perfectamente. ¿Alguna duda o pregunta? Yo tengo una que lo hablamos 1000 veces, pero igual no sé cómo explicarlo. Creo que lo entiendo, pero no lo sé explicar. Lo de la diferencia entre el contrato y la relación laboral. Yo me acuerdo que habíamos dicho que había contrato, pero podía no haber relación laboral, porque la relación laboral es la que se actualiza como constantemente cuando se va a trabajar, digamos. Por ejemplo, habíamos dicho el contrato por temporada, que te contratan, vos vas a trabajar en la temporada, pero después no vas y volvés otra vez en la temporada.
y ahí hay contrato y no hay relación. Pero ¿cuándo hay relación y no hay contrato? ¿O no se puede eso? A ver, trato de explicarlo así. En el trabajo en negro, en el trabajo no registrado, hay relación laboral y no necesariamente contrato. Es decir, si yo entiendo que el contrato es la manifestación escrita y firmada, en la relación no registrada hay relación laboral y no hay contrato formal de trabajo. No hay contrato formal de trabajo. ¿Y pero el contrato puede ser tácito o de palabra? ¿Sí? En el contrato por tiempo indeterminado. Acuérdense que el contrato por tiempo indeterminado puede ser escrito o puede ser tácito. Puede ser, che, vení, vamos a empezar a trabajar hoy conmigo. En cambio, en las modalidades, plazo fijo, eventual, por equipo, por cuadrilla, tiene que ser escrito sí o sí. Entonces, si ustedes tienen la idea de que el contrato es el acuerdo escrito y nada más que el acuerdo escrito, en el trabajo no registrado hay relación laboral y no hay contrato. Ahora, si ustedes tienen la idea de que el contrato es la manifestación común de voluntades hacia un propósito u objeto lícito, bueno, en el trabajo en negro, en el trabajo no registrado, hay relación laboral, claro está, y también hay contrato, informal, tácito. ¿Se entiende, Emiliana, ahí? Sí, claro. Pero esto del contrato es como que, no sé, o sea, todas las personas que trabajan están contratadas, por así decirlo, digamos. Después tienen que probarlo cuando no está eso escrito, digamos, con las pruebas de que estuvo yendo a trabajar. Ok, bueno, porque vos participás de una idea amplia del concepto contrato. Para vos contrato, lo más importante del contrato es el acuerdo de voluntades lícita, no necesariamente que eso se pacte, se firme por escrito. Claro. Cecilia, el artículo 14 bis que establece el derecho a trabajar puede ser utilizado como herramienta jurídica por un trabajador en relación de dependencia. ¿Quién tiene regulados los derechos? No te entiendo, Cecilia. ¿Cómo? Buenas, ¿cómo va? Hola, buenas. ¿A qué llamas herramienta jurídica? Lo que digo es, en caso de que un trabajador en relación de dependencia tenga algún inconveniente, que tenga que hacer un juicio a su empleador, ¿no? Digo, ¿puede utilizar el artículo 14 bis como herramienta jurídica de derecho a trabajar o no se mezclan? No sé cómo expresarme. No, porque el empleador no está obligado en nuestro sistema a continuar la relación laboral. Lo que está obligado es que si decide cortar unilateralmente la relación laboral en algo que llamamos despido sin justa causa, la sanción que tiene por cortar unilateralmente la relación laboral es pagar una indemnización. ¿Sí? Entonces, el derecho a trabajar no puede ser oponible a ese empleador, es decir, el empleador tiene la facultad de rescindir unilateralmente la relación laboral, pagando, bueno, una serie de obligaciones, en las cuales la principal es la indemnización por despido. No habría manera de oponerle, de reclamarle a ese empleador que tiene la obligación de que ese despido, digamos, no tiene efecto porque la Constitución me garantiza el derecho a trabajar. No. Si es eso lo que me preguntabas. Sí, era más o menos eso, profe, gracias. Ok. Ya que hablamos de despido, avancemos un poquito con el tema de las extinciones lo escribo bien, formas
¿Cuáles son las formas de extinción de la relación laboral? Renuncia, mutuo acuerdo, abandono de trabajo, despido con justa causa, despido sin justa causa, muerte del trabajador, muerte del empleador, jubilación, ¿y me queda alguna más? ¿Puede el trabajador ¿cuál es la forma típica de finalización de la renuncia de la relación laboral? Lo dije yo. ¿Cuál es la forma típica de finalización de la relación laboral por parte del trabajador? La renuncia. Correcto, la renuncia. La forma típica de extinción de la relación laboral por parte del trabajador es la renuncia. ¿Hay otra forma en que el trabajador pueda dar por extinguida la relación laboral que no sea la renuncia? ¿El abandono del trabajo puede ser una? Sí, podría ser, cierto. Sí, podría ser. Tenés razón. El abandono es una. No va más y no va más, pero esa podría ser una, sí. Bueno, Camila dice el fallecimiento, sí, claro, esa podría ser otra, digamos. El trabajador fallece, la relación laboral se extingue. ¿Hay alguna figura en la cual el trabajador pueda considerarse despedido? Sí, cuando vuelve de la, ¿cómo es? De la pensión por enfermedad, no sé cómo se dice, que no le dan un trabajo, pudiendo él hacerlo, aunque sea con tareas livianas, entonces no se lo dan. Y ahí se considera despedido y le tienen que indemnizar, no sé cómo, pero bueno, esa es una forma. Ok. ¿Y cómo se llama esa manera en la cual el trabajador se da por despedido? Porque es raro, porque el despido es del empleador, digamos, ¿no? El empleador despide. ¿Cómo se llama esa forma en la cual el trabajador se da por despedido? Porque el empleador no cumple algún punto central, importante del contrato de trabajo. Despido indirecto, 246 de la ley, despido indirecto. En relación con lo que decía Emiliana, que ahora se nos fue, no está, la indemnización que el trabajador va a cobrar si logra probar la causa que generó el despido indirecto, va a ser la indemnización por despido, la del 245. Como si lo hubieran echado. Pero tiene que probar esa causa de despido. No sé, por ejemplo, el empleador dice, yo me considero despedido porque el empleador, pese a yo tener una capacidad laboral reducida, no me da trabajo, después voy a tener que probar que ese empleador no me dio trabajo. ¿Sí? Si lo logro probar, voy a tener la indemnización del 245, la indemnización por despido. Tanto en el despido que dispone el empleado. Profe, Sí, espere. adelante. ¿Puede repetir de nuevo lo del 245, por favor? Sí. El 245 establece la indemnización por despido. Es la que tiene que pagar el empleador cuando despide sin justa causa. ¿Sí? Si el trabajador que se da por despedido indirectamente logra probar la causa por la cual dijo que ese empleador no cumplió sus obligaciones, va a poder cobrar la indemnización por despido del 245. O sea, dicho de otra manera, ese despido indirecto que usó el trabajador para considerarse despedido, si logra probar la causa,
lo va a hacer acreedor a como si el empleador lo hubiera despedido. A la indemnización del 245 lo va a hacer acreedor. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Una aclaración. Tanto en el despido que produce el empleador, tanto en el despido que produce el empleador, que es el del 245, como en el despido indirecto, que está regulado en el 246, existe algo que se aplica, que rige, que es la invariabilidad de la causa de despido. ¿Sí? Para que lo entiendan. Si el empleador me despide porque dice que yo hurté elementos de trabajo, tiene que poder probar esa causa. Después no puede decir cuando el trabajador le hace juicio, ah, no, pero también lo despedí porque le pegó una trompada a un compañero. No. La causa con la cual el empleador despide por el 245 o el trabajador se da por despedido por el 246, tiene que ser la que se pruebe. No se puede después cambiar, aumentar, agrandar. Eso es para seguridad jurídica, vamos a llamarlo así, para garantía de los derechos del trabajador. Tengan en cuenta, lo dijimos hoy, pero me gustaría subrayarlo, que todas las modalidades de excepción, el contrato debe formalizarse por escrito. Todas las modalidades de excepción, el contrato debe formalizarse por escrito. En el contrato a tiempo indeterminado, no es necesaria la formalidad del contrato. En el contrato a plazo fijo podría haber derecho a indemnización si el empleador no preavisa su finalización. En el contrato eventual no hay derecho a indemnización una vez terminada la obra o evento para el cual se celebró el contrato. ¿Cómo es eso, profe? En el derecho, en el contrato eventual no hay derecho a indemnización. No. O sea que si en el evento te despiden, chau. Ah, no. Yo hablaba cuando terminaba el evento o cuando terminaba la obra o el evento para el cual te contrataban. Si te despiden en el medio del contrato y es por justa causa, no va a haber indemnización. Si te despiden antes, habrá que ver las situaciones, sería posible reclamar una indemnización. Yo me refería a cuando terminaba el evento o la obra para el cual te contrataban. ¿Y pero ahí por qué tendrían que indemnizarte, por ejemplo? Porque, por ejemplo, en el plazo fijo, cuando se termina el plazo, si no te preavisaron, te tienen que indemnizar. Dicho de otra manera, lo buscaron ustedes más difícil. En el plazo fijo hay obligación de preavisar la extinción del contrato.
En el eventual no hay obligación de preavisar la extensión del contrato. Así sería la explicación dicha bien. Ah, sería como en otras palabras, de que esto de que te contratan eventualmente, ponele, te contratan para un evento, y después no te contratan más para otros eventos. Buscan a otro DJ, por ejemplo. Ahí, listo, como no podés reclamar, digamos. Exacto, sí. Sí, sí. Sí, sí. Aldana, profe, ¿cómo se compone el sistema de la Seguridad Social Nacional? El sistema de la Seguridad Social se compone de distintos subsistemas. El primero es el subsistema llamado Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, ¿sí? Que establece el esquema de jubilaciones y pensiones. El otro es el de obras sociales, ¿sí? O el sistema de salud. El otro de los subsistemas es el de asignaciones familiares. Y el otro subsistema es el de desempleo. Algunos autores, no todos, Sosa no es de la idea, algunos autores dicen que el sistema de riesgo del trabajo también forma parte del sistema de la seguridad social. Insisto, Sosa no está de acuerdo con esa idea, y creo que la mayoría de la cátedra pensamos en ese sentido. ¿Sí? De todos esos sistemas, el sistema integrado previsional argentino es como el más importante de todos, y de hecho algunos de esos subsistemas, por ejemplo el de asignaciones familiares, por ejemplo el del desempleo, el agente prestador de la prestación, valga la redundancia, es el mismo que en el SIPA, el ANSES. ¿Era eso lo que preguntabas, Aldana? Para complejizarlo un poco más, dado que preguntaron ustedes, todos esos subsistemas definen contingencias y asignan prestaciones a esas contingencias definidas. Igual tengo una duda. ¿Esa parte entró en el parcial anterior o no? Sí. Ah, no, está bien. Digo, más allá que lo haya preguntado la compañera, para quedar en claro, porque por ahí están en el mismo trabajo lo de enfermedad inculpable y lo del SIPA, y en realidad creo que lo que entraría es lo de enfermedades inculpables. Sí, pero me parece que algunas cuestiones con seguridad social también están en el trabajo, en los temas que habló Sosa, así que en principio ténganlo en cuenta, digamos, no lo eliminen del repaso. Acuérdense que los videos que subió el profe Sosa también forman parte del material para el parcial. Bien, nos quedan un par de minutitos. ¿Quieren que cortemos y volvemos en 10 minutos? ¿Quieren, no sé, como hicimos la otra vez en el primer parcial, mañana jueves conectarnos a última hora, por si en la velocidad del repaso quedaron algunas dudas? Díganme ustedes cómo quieren hacer, yo no tengo drama. ¿Quieren buscar en los textos para mañana lo que les parece que quedó medio en el aire, algo que dijimos que no quedó del todo claro, después cuando se ponen a estudiar? Yo no tengo problema. A mí, personalmente, me gustaría procesar todo lo de hasta ahora y ver qué onda mañana. No sé el resto.
Bueno, ok, en ese esquema, bien, Camila coincide. Bueno, en ese esquema hagamos lo siguiente. Mañana, ¿les parece 19 horas armar un Zoom y el que se quiere conectar se conecta y el que no, bueno, obviamente no está obligado? Sí, bueno, entonces yo, Sí, paso, está bien. yo paso un correo para mañana 19 horas. Avísenle si quieren algún compañero o compañera de otra comisión, no hay drama, las preguntas van a ser iguales para todos, así que quien tenga dudas o se quiera sumar, yo se los envío a mis alumnos como siempre hacemos, por el correo del aula web. Pero si quieren compartirlo, no hay ningún problema, y nos encontramos mañana jueves, 19 horas, para consultas puntuales, si se quieren conectar, si no, no hay drama. Lo que estamos, charlaremos y listo, no es un tema obligatorio. ¿Quedamos así entonces? Listo, que sigan estudiando bien y mañana a las 19 nos encontramos. Les paso hoy o mañana temprano el ID para encontrarnos, ¿sí? Cualquier cosa por correo, adelanten alguna duda o alguna situación.